Cetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Presente. Compañeras senadoras, compañeros senadores. En cumplimiento a lo dispuesto por el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, aprobado por el Pleno del Senado de la República el pasado 22 de abril de este año 2026, por el que se invita respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y al titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a una reunión de trabajo en comisiones senatoriales para que informaran sobre los hechos ocurridos en esa entidad y a la violación a la Ley de Seguridad Nacional, a la omisión de informar oportunamente al Gobierno de México, a la falta de coordinación institucional con la Federación y las consecuencias derivadas para la seguridad nacional del Estado mexicano que presentó en este pleno el senador Carlos Loera del Estado de Chihuahua. Nos dirigimos las presidencias de las comisiones de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales para informar lo siguiente. Mediante oficio número 037-2026, despacho gobernadora, recibido a las 9:05 horas del día 28 de abril del presente año, o sea, el día de hoy, a menos de 2 horas antes de celebrarse la reunión de Comisiones Unidas, la titular del Ejecutivo del Estado de Chihuahua, maestra María Eugenia Campos Galván, declinó la invitación referida. Por tanto, las presidencias de las comisiones de puntos constitucionales y seguridad pública cancelaron la reunión respectiva. Con motivo del anterior, se convocó para las 13 horas de hoy mismo a las y los integrantes de las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, con el objeto de analizar y, en su caso, aprobar el presente informe relacionado con los hechos ocurridos en Chihuahua por la violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley de Seguridad Nacional, la omisión de informar oportunamente al Gobierno de México, la falta de coordinación institucional con la Federación y las consecuencias derivadas para la seguridad nacional del Estado mexicano. La reunión fue presidida por el de la Voz, en calidad de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y por la senadora Jesús Lucía Trasviña Gualderrán, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Después, acto seguido, se procedió a dar a conocer el presente informe, donde se resalta la naturaleza jurídica de la participación de las personas servidoras públicas convocadas, señalándose que su intervención se enmarcaba en lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su carácter de servidoras públicas, acudiendo en un ejercicio de colaboración institucional y de diálogo republicano con el Poder Legislativo Federal. Por otra parte, el fiscal general del Estado de Chihuahua, que es parte del gabinete legal del gobierno de esa entidad, previo a su renuncia, admitió su responsabilidad en los hechos que motivaron la reunión de trabajo. También la unidad especializada para la investigación de los hechos relacionados con el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, Chihuahua, que fue creada la unidad por la gobernadora del Estado de Chihuahua. No obstante de la ilegalidad de dicha unidad, la misma admitió la presencia de 4 agentes extranjeros en los citados hechos, por lo que será la Fiscalía General de la República el órgano competente que determine lo que corresponda. Es, señoras y señores, en este contexto, en términos del artículo 76
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que corresponde al Senado analizar aquellos asuntos que incidan en la estabilidad del Pacto Federal, la seguridad interior y la preservación de la soberanía nacional y del equilibrio entre órdenes de gobierno. Así, los hechos ocurridos en el estado de Chihuahua el pasado 19 de abril constituyen una transgresión de carácter constitucional de gran magnitud, al involucrar actos que presuntamente permitieron o toleraron la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, así como actuaciones de autoridades estatales fuera del marco competencial que la Constitución General de la República observa. Presidenta, si me permite hacer un comentario. En la lectura del informe, yo no tengo senador. límite de tiempo. Continúe, senador. Son los oradores los que tienen el límite de los 5 minutos. Continúe, si me senador. Permite continuar. Con mucho gusto. Gracias. Continúe, por favor. En efecto, conforme al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la voluntad del pueblo mexicano se traduce en la conformación de una república representativa, democrática, laica y federal, integrada por federativas libres y soberanas en lo concerniente a su régimen interior, pero unidas en una federación establecida bajo principios de supremacía constitucional y distribución estricta de competencias. Bajo esta lógica, ninguna entidad federativa puede ejercer atribuciones que correspondan de manera exclusiva a la Federación, particularmente en materias vinculadas con seguridad nacional, relaciones internacionales, control de agentes extranjeros, defensa del territorio y preservación de la soberanía nacional. Por ello, cualquier actuación unilateral de autoridades locales que comprometa operaciones vinculadas con amenazas de carácter transnacional, presencia de agentes extranjeros o acciones de seguridad estratégica sin intervención ni autorización federal puede generar consecuencias de enorme gravedad para el orden constitucional. Los hechos podrían actualizar una transgresión material al espíritu del artículo 117, fracción primera de nuestra Constitución Política, que claramente establece que las entidades federativas no pueden, en ningún caso, celebrar alianzas con otros estados ni con países extranjeros. Por otra parte, conforme a los artículos 1, 3, 5, fracción tercera, 26 y 70 de la Ley de Seguridad Nacional, podemos sostener que los hechos en materia del estudio son de interés nacional directamente vinculada con la preservación de la soberanía, la integridad institucional del Estado mexicano y la coordinación obligatoria entre federación y entidades federativas. Lo anterior es así, ya que las autoridades estatales están obligadas a actuar subordinadas a los principios superiores de coordinación, transparencia y lealtad institucional frente a la seguridad nacional. En efecto, el artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional no solo define el objeto de dicho ordenamiento como el establecimiento de las bases para la integración y acción coordinada de las instituciones responsables de preservar la seguridad nacional, sino que además impone a las entidades federativas un deber jurídico de colaboración activa con la Federación. Y bajo esta lógica, el artículo 3, también de esa Ley de Seguridad Nacional, amplía el alcance material de la seguridad nacional al incorporar como bienes jurídicos tutelados la soberanía, la independencia, integridad y permanencia del Estado mexicano. De ello se desprende que cualquier conducta, omisión o actuación de autoridades estatales que pueda comprometer tales bienes
particularmente frente a la presencia, intervención o presión de actores extranjeros, deja de ser un asunto exclusivamente local para convertirse en una cuestión de relevancia constitucional y de seguridad nacional. En concordancia, el artículo 5, fracción tercera, al calificar como amenaza a la seguridad nacional los actos de interferencia extranjera en asuntos nacionales, obliga a interpretar la letra de esta ley con máxima rigurosidad cualquier hecho que suponga una posible injerencia externa en territorio nacional sin observancia de los cauces institucionales establecidos. Por otra parte, y aquí el artículo 26 de la Ley de Seguridad Nacional establece una obligación inmediata y no discrecional para las instituciones de seguridad de las entidades federativas de proporcionar cooperación e información cuando se investiguen amenazas concretas a la seguridad nacional. Finalmente, el artículo 70 resulta particularmente trascendente al imponer a los servidores públicos locales obligaciones estrictas y formalizadas en sus interacciones con agentes extranjeros, incluyendo autorización previa, reporte escrito y supervisión institucional. Esta disposición refleja la voluntad del legislador federal de sujetar cualquier contacto con agentes externos a controles extraordinarios, precisamente para evitar riesgos de interferencia, opacidad o afectación a la soberanía nacional. Así, cuando autoridades estatales despliegan acciones, acuerdos, tolerancias u omisiones que permitan la intervención, operación o injerencia de agentes extranjeros sin sujetarse a los mecanismos de autorización, supervisión, información y coordinación previstos en el marco constitucional y en la Ley de Seguridad Nacional, se actualiza una posible invasión competencial respecto de atribuciones reservadas al Estado mexicano en su dimensión federal, comprometiendo no solo el principio de legalidad, sino también la integridad del sistema federal y la unidad soberana de la nación. Más aún, y esto es muy importante, cuando tales conductas pudieran traducirse en la facilitación o consentimiento de actos realizados por entes extranjeros al margen del control del Estado mexicano, podría incluso abrirse la posibilidad de analizar responsabilidades de naturaleza penal en términos de la legislación aplicable, particularmente en aquellos supuestos donde se advierta una afectación a la independencia, soberanía o integridad territorial de la nación, sin perjuicio de las determinaciones que correspondan exclusivamente a las autoridades ministeriales y jurisdiccionales competentes. Lo anterior puede constituir el delito de traición a la patria, ilícito previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal. Por ello, corresponde al Senado de la República, en ejercicio de su función como órgano de control político, representación federal y defensor del pacto constitucional, establecer con claridad que cualquier actuación de autoridades locales que comprometa la soberanía, invada competencias federales o ponga en riesgo la seguridad nacional debe ser investigada exhaustivamente y, en su caso, dar lugar a las responsabilidades políticas, administrativas o penales conducentes en estricto apego al Estado de Derecho. El presente informe se presenta con el objeto de que, por conducto de la presidencia de la mesa directiva, se haga del conocimiento del Pleno, a efecto de que éste,
en tanto máximo órgano de decisión del Senado de la República, se imponga de su contenido y esté en posibilidades de determinar las acciones constitucionales y legales que permitan esclarecer y, en su caso, exigir la responsabilidad política, administrativa y o penal en que hayan incurrido autoridades estatales de Chihuahua ante la presunta violación de la soberanía nacional y de la legalidad. Firmado el día de hoy en el Senado de la República, hoy 28 de abril de 2026, por la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, y por el de la voz, senador Óscar Cantón Cetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidenta.